En México estamos esta semana profundamente ensimismados en las elecciones que vienen. No es culpa de absolutamente nadie, las elecciones más grandes en la historia del país en términos de complejidad, de los números de candidatos que tenemos, pero no somos el único país con este grado de complejidad y no somos el único país de Latinoamérica, sobre todo, que tiene elecciones definitorias esta semana. Vamos a hablar de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en el caso de Perú, un país profundamente complejo, extremadamente relevante para la política nacional de solidaridad internacional en América Latina y que en las décadas recientes ha sido desgobernado por una élite profundamente corrupta y ajena a la realidad y a las necesidades materiales de su población. ¿No suena similar? Para introducir esta conversación voy a presentar un video de unos personas, ¿no?, que tienen bastante más presupuesto que nosotros y plantean temas regionales que no puedo dejar de recomendar. Es el canal de Ahí Les Va. Hicieron un resumen de las dos personas que están en la boleta este domingo, de las únicas dos opciones para la presidencia del Perú. Hay mucho más que decir al respecto, pero me parece una fantástica forma de introducir a Keiko Fujimori y a Pedro Castillo. Vamos a ver y comentamos. Keiko Fujimori es una vieja conocida de la política peruana. De hecho, es la tercera vez que se postula para la presidencia. Las dos anteriores estuvo cerca de alcanzar el triunfo, pero jugó en su contra un factor decisivo que puede volver a manifestarse en esta ocasión. Después lo comentamos en detalle. Ella y su partido, Fuerza Popular, defienden postulados ultraconservadores en el plano moral y neoliberales en el económico. Entre sus promesas electorales está la de aplicar mano dura contra la delincuencia, pero también la de indultar a su padre, el expresidente Alberto Fujimori. ¿No suena similar esta política a una opción partidaria que tenemos en México? Se encuentra en prisión cumpliendo una condena de 25 años por corrupción, robo y homicidio cometidos durante su gobierno. Es decir, mano dura, pero no en familia. La propia Keiko está inmersa en un proceso judicial en su contra, acusada de lavado de activos, crimen organizado, obstrucción de la justicia y falsa declaración. De ganar la presidencia, quedaría legalmente protegida por la inmunidad que la ley otorga a los presidentes peruanos. Su rival en segunda vuelta será Pedro Castillo, un maestro y sindicalista rural de ideología socialista y posiciones de izquierda, que no se esfuerza en disimular. El partido que representa se autodefine como marxista-leninista mariateguista, todo un atrevimiento en el contexto político histórico peruano. Perú Libre, que será el principal grupo parlamentario desde julio, fue fundado por un médico peruano que se formó en Cuba. El primer puesto de Castillo en primera ronda sorprendió a muchos, aunque varias encuestas lo situaban entre los tres primeros. La mayor parte de sus apoyos provienen del mundo rural y de un conjunto de fuerzas sociales de base: docentes, sindicatos, organizaciones campesinas, vecinales y deportivas. Pero a pesar de ser la antítesis de Keiko Fujimori en visión económica y papel del Estado, en asuntos como aborto o matrimonio igualitario es prácticamente imposible encontrar diferencias entre ambos. En los últimos casi 40 años, ninguna opción política de izquierda ha estado tan cerca de llegar a la presidencia del Perú como la que representa Castillo. Al mismo tiempo, Keiko aspira a hacer realidad aquello de que a la tercera va la vencida y devolver al fujimorismo a la presidencia después de 20 años de ausencia. Y además se da la coincidencia de que ambas opciones son las que más polarizan a los peruanos, tanto en el eje derecha-izquierda como en el fujimorismo, antifujimorismo y el urbano-rural. Y todo esto nos está dejando una campaña llena de suculentas encuestas y momentos inolvidables. Los grandes medios no tardaron en elegir su bando, el que entienden que garantiza el actual statu quo social y económico del país. Como por arte de magia, en prensa y canales de televisión comenzaron a surgir denuncias sobre presuntas malas prácticas del Partido Perú Libre en el pasado, en gobiernos regionales o locales, alineadas, como no podía ser de otra forma, con acusaciones de cercanía con Venezuela o incluso con Sendero Luminoso. Estas son las dos opciones que tiene Perú, no hay otra. Una de estas dos personas se hará victorioso o victoriosa y será el nuevo o nueva presidenta del Perú. Mucho está en juego. En este país, como en
varios otros de la región, está este bipartidismo entre el elitismo y el corporativismo internacional o un nacionalismo o regionalismo más cercano a la gente. Por supuesto que en este canal siempre vamos a estar a favor de derechos individuales. Sin embargo, hay que reconocer y hay que evidenciar que hay muchísima gente, yo diría la mayoría de la gente, que todavía en cuestiones sociales no adopta una ideología que yo podría defender, incluyente en términos sociales, en términos de derechos, de libertades para personas del mismo sexo, para matrimonios del mismo sexo, quiero decir, para personas transgénero, para mujeres. Esto es algo con lo que tenemos que combatir en América Latina, y es algo de las complejidades y de la multidimensionalidad con la que tenemos que ver cualquier tipo de movimiento o campaña social. El propio López Obrador tiene ideas bastante congruentes en términos económicos, pero en términos sociales, en legalización de drogas, en derechos de las mujeres, en el movimiento feminista, son temas que le cuestan trabajo. Pero en muchos sentidos, este es el centro de la población. Es el verdadero centro. Un progresismo económico y un, podríamos llamar, conservadurismo social. Aterrizándolo a Perú. ¿Qué dicen las encuestas? Podemos verlas una por una. Estos son la intención de votos para la elección del 6 de junio de este domingo. Honestamente, hay paridad. En algunas, como estas, rojo es Keiko Fujimori, azul es Castillo, vemos a uno ganando o al otro ganando, o en empate técnico. Digo, las encuestas más respetadas en el mundo tienen un rango de error, un margen de error de entre 3 y 5%. Podemos decir entonces que el resultado es de pronóstico reservado. ¿Quién va a ganar? No se sabe. Me daría una profunda tristeza que Keiko Fujimori sea la ganadora. Es el proyecto neoliberal. Es el proyecto de continuidad política en el Perú. La continuidad de gobiernos que han abandonado fundamentalmente a la población. Perú es de los países de América Latina que más ha sufrido, por ejemplo, en términos de la pandemia de 2019, entre 2019 y 2020 sobre todo. Keiko Fujimori es la epítome de la impunidad, del corporativismo, del neoliberalismo entendido como transferencia material y sistemática de recursos y funciones del Estado hacia unas pocas manos. Eso es como tal. La opción de Castillo podemos reconocer que no es perfecta en ningún sentido, que me gustaría ver más discurso sobre diversidad, pero diversidad no cosmética, diversidad sustantiva, diversidad real. En el Perú, la gente identifica, y esto lo he visto en otras encuestas, mucho más a la opción de Castillo con la opción de cambio. Y eso es lo que me da esperanza para la elección del domingo. La mayoría de la gente en Perú quiere un cambio real de sistema. En América Latina, y esto es algo que un filósofo latinoamericano está planteando, yo soy muy malo para los nombres y lo acabo de escuchar en la mañana, cabrón. Se está planteando una nueva emancipación de América Latina. Eso es lo que está en juego en las urnas. Tanto en Chile, como en Colombia, como en Brasil, el siguiente año, cuando despierte de nuevo el titán sudamericano y Lula da Silva barra materialmente el piso con Bolsonaro. Bolsonaro tiene pavor de Lula y tiene buenos motivos para hacerlo. En el Perú tenemos esta dicotomía que tenemos en el resto de América Latina. Votar por la continuidad de un proyecto neoliberal entreguista hacia los intereses extranjeros o un proyecto nacionalista entendido
no como la supremacía nacional, sino como la emancipación real y material sustantiva y la soberanía de los recursos de la propia nación para el beneficio de su población. Esto es lo que está en juego. Esto es lo que está en juego en Perú. Esto es lo que está en juego en México también, en las urnas del domingo. Hasta acá voy a dejar este comentario. Mucha solidaridad a la gente de Perú. Vamos a estar muy atentos, no solo a los resultados en México, sino a los resultados también en esta nación, porque como digo frecuentemente en este canal, los problemas que tenemos en toda la región son compartidos. Es el norte global contra el sur global. Muchas gracias por ver, muchas gracias por compartir, por suscribirse y nos vemos hasta la próxima.